Bueno, el día de ayer nos quedamos, hicimos toda la parte de lo relacionado a lo que era eh, gestión de riesgos y planificación urbana. Y hoy día más bien vamos a trabajar ya la aplicación, un ratito, ya de cómo es el plan, en qué consiste, qué aspectos se desarrollan, ¿no? Entonces, en este caso, lo que vamos a desarrollar es los contenidos de un plan. ¿Qué es lo que se tiene que trabajar? Algunos aspectos metodológicos generales, ¿no? Cuando ustedes están desarrollando algún plan de cualquiera de las magnitudes que hemos dicho, ¿no? Plan específico, plan urbano, eh, plan de habilitaciones urbanas, ¿no? Entonces, un plan de acondicionamiento territorial, van a tener generalmente casi la misma forma de intervenir, ¿no? ¿Cuál es la forma que generalmente plantean? Entonces tenemos nosotros una metodología general que es para la elaboración de los planes, ¿no? Y yo les digo, la escala puede ser variada, es una metodología general. Creo que en algún momento dijimos no hay metodología específica, es general, y a cada uno lo va adecuando a su realidad en el caso que empieza a intervenir un espacio determinado, ¿no? ¿Qué se desarrolla? Hay una primera etapa que es las consideraciones generales, es decir, el marco territorial, toda la parte de objetivos, el ámbito territorial, hay que definir claramente qué ámbito es. Si es un ámbito específico, tiene que estar claramente definidos los límites. Ahí se tiene que explicar por qué se hizo hasta tal manzana, por qué se trató hasta tal ámbito. O sea, tiene que estar definido el ámbito bien claramente. O sea, no pueden decir el ámbito son 5 manzanas, sino tienen que explicarlo por qué, ¿no? Y además, para explicarlo, tienen que relacionarlo con la ciudad o con un ámbito mayor. Entonces, si están tratando, por decir, toda la cuenca de un río, entonces la cuenca va a tener relaciones con el espacio de la ciudad, entonces seguramente ahí va a haber relacionamiento con zonas residenciales, con zonas comerciales, con el centro de la ciudad, etcétera, con zonas recreativas, entonces va a haber el ámbito, hay que precisarlo en función de su impacto en el ámbito de mayor, que podría ser la ciudad. Entonces, ese es uno de los primeros temas, es definir el ámbito. Ahora el Ministerio de Vivienda pide una definición muy específica y que inclusive en coordenadas geográficas, pues, tiene que cumplir con un conjunto de criterios geográficos, ¿no? Los planos, porque ahora lo que sucede es que todo plan tiene que ir a un observatorio al Ministerio de Vivienda, lo que hace que el Ministerio de Vivienda especifique también las características técnicas que se dan en que se piden, ¿no? ¿Qué características geográficas que un SIG tiene que tener? Bueno, eso es uno. Dos, el tema del horizonte del planeamiento y de ejecución. El horizonte de planeamiento y de ejecución definitivamente está relacionado para cuánto tiempo están pensando. Lo ideal es tener un horizonte de largo plazo, que generalmente es de 10 años. Luego, ahí van a hacer su visión, ¿no? Que es lo que desearían lograr en 10 años. Sin embargo, tienen que tratarlo también con un horizonte de mediano plazo, 5 años, que podría hacer en 5 años, y un horizonte de corto año, 2 años, ¿no? Entonces, si están hablando, por ejemplo, ahora 2020, el plan debería tener un horizonte de largo plazo para el 2030, de mediano plazo para el 2025 y un corto plazo para el 2022. Esos plazos lo que va a hacer es determinar qué vamos a ir logrando progresivamente, ¿no? Entonces, son los horizontes de planeamiento.
El otro aspecto que se precisa en las consideraciones generales está relacionado a los lineamientos técnicos y metodológicos, es decir, precisar tu marco metodológico, cómo vas a hacer el levantamiento de información, qué aspectos técnicos te van a guiar para el análisis de los, para el análisis ambiental, o sea, precisar algunos lineamientos técnicos que te digan cómo vas a trabajar el tema, ¿no? Eh, Eso es los lineamientos técnicos y metodológicos. En el tema de objetivo y marco conceptual, justamente ahí es donde les digo, es donde tienen que darle el marco a su territorio, a su ámbito territorial. Es decir, mi ciudad tiene tales características y esas características hacen que yo trabaje específicamente este pequeño territorio. Ahí donde es donde le van a dar el marco conceptual y el, vamos a decir, el contexto mayor de su ámbito, qué cosa es, cuáles son los factores, lo que habíamos visto ayer, es decir, los factores externos que generan condiciones para su territorio. Entonces ahí es donde tiene que trabajar esa. Muy bien, entonces tenemos la primera parte que es consideraciones generales. Luego ya, como ustedes saben, se trabaja un diagnóstico. El diagnóstico, lo ideal es hacerlo lo más, en muchos casos el diagnóstico es la parte que tiene más información y, y la documentación es enorme, se hace un tomo, dos tomos, 200, 300 páginas. Es muy probable que el estudio lo requiera, pero realmente la presentación del diagnóstico debe ser una presentación muy concreta, que debe estar en esta última parte, que es la síntesis del diagnóstico urbano. En esa síntesis del diagnóstico urbano, que debe ser por lo menos una cantidad pequeña de hojas, ¿no? Vamos a decir 3, 4 hojas, debería estar realmente lo que es su territorio, qué es lo que es exactamente su territorio. Esa síntesis es fundamental porque le va a ayudar a decir claramente que mi territorio tiene tales características y mi territorio funciona de esta manera. Por lo tanto, si yo quiero hacer una visión de largo plazo y quiero cambiarlo, uno debe tenerlo claramente qué es lo que va a cambiar, ¿no? Entonces, la síntesis del diagnóstico es fundamental. Ahora, ¿cómo se llega a una síntesis de diagnóstico? Muchos lo trabajan a través de temas, vamos a decir, sectoriales, ¿no? Uno puede ser, un primer, pues, la caracterización físico-espacial, ¿no? Que tiene que ver con la estructura urbana, el uso del suelo, la infraestructura vial, el equipamiento urbano, los servicios básicos, cómo se da en el territorio. También ahí falta colocar toda la parte de movilidad urbana, que también de desarrollarse, lo vamos a ver después, ¿no? El otro aspecto es la caracterización socioeconómica. Ese es un aspecto importantísimo para el territorio, porque el territorio, ya lo hemos dicho, es una creación de la persona. La economía es un aspecto fundamental para que se desarrolle una ciudad. Entonces, hay que caracterizar el territorio, quiénes viven, cómo lo viven, qué tipo de población hay, qué población vulnerable existe, ¿no? Hay más hombres, más mujeres, está comportado por niños, qué porcentaje son los adultos. Eso nos va a ayudar a decir socialmente cómo está el territorio. Pero en la parte social también se ve la parte demográfica, es decir, es una población que crece, cuánto es su tasa de crecimiento. Si su tasa de crecimiento es alta, más de 2%, por decir anualmente, significa que es mayor que la tasa nacional. En el país la población crece en 1,8%. El hecho de que crezca en 2 o 3 significa que es un espacio muy dinámico, que hay población que hay algo que está atrayendo. Generalmente las ciudades que son bien dinámicas crecen más que el promedio nacional, las que están en un promedio normal crecen alrededor del
promedio nacional, y las ciudades estancadas que están en un proceso de crecimiento son aquellas ciudades que están pues tienen una tasa de crecimiento muy baja. Entonces, el aspecto demográfico les va a ayudar a decir qué tipo de ciudades hablan. Ahora, en este aspecto demográfico hay un tema importante que es el tema migracional. Las ciudades crecen por migración o por tasa de crecimiento de fecundidad, ¿no? Cuando una población crece por migraciones, significa que hay algún factor que está atrayendo a la población, seguramente algún factor de empleo que la población empieza a llegar. Y el hecho que venga un tipo de población a una ciudad puede alterar la dinámica cultural de esa ciudad, ¿no? Puede suceder que, a ver un momentito, puede suceder de que esté generando cambios sociales, costumbres no tradicionales, de repente están alterando las costumbres que... Un momentito, por favor. No puedo. Hay una. Ahora sí. Bueno, entonces, el tema, como les digo, de migración puede alterar costumbres. Entonces, por ejemplo, hay ciudades que se han generado bolsones de migrantes. En otros países sucede eso, ¿no? En países cosmopolitas, metropolitanos, que hay zonas de latinos, hay zonas de africanos, hay zonas de hindúes, etc. Igualito en el Perú, hay también, caso Lima, por ejemplo. Lima está dividido por zona donde ha habido una alta migración del norte, centro, sur. Entonces se han generado colonias y esas colonias cada uno tiene sus costumbres. Entonces esas costumbres empiezan a modificar la creación o caracterización de una ciudad, ¿no? Pueden alterar el comportamiento de la ciudad. O puede suceder que se generen casos de, no necesariamente por el tema migracional, pero puede ser un factor que influye, puede estar relacionado a la creación de violencia, pandillas, etcétera, ¿no? Entonces el tema migracional es fundamental porque te va a ayudar a decir qué tipo de población está viviendo y si hay cambios en la cultura que tiene esa ciudad, ¿no? Y en la parte económica es fundamental desarrollar cuáles son los factores económicos con los cuales se desarrolla la ciudad. Muchas veces pueden ser factores primarios, o sea, es población que vive y que sale al campo a trabajar, que son para ciudades que son relacionadas a la zona agrícola. Puede suceder que son ciudades secundarias, que es población que tiene áreas industriales cercanas, o hay población que solamente es que vive a nivel terciario y de servicios, es decir, comercio y servicios, eso, lo cual significa que es una ciudad donde hay pura actividad comercial, ¿no? Entonces, esos factores es lo que va a generar, vamos a decir, la economía de la ciudad. O sea, hay que establecer bien cómo es que se va a desarrollar la economía de la ciudad. Muy bien, entonces tienes la caracterización socioeconómica, luego de eso tienes la caracterización geográfico-ambiental y también la de gestión de riesgos, lo que hemos visto, todo es decir, cuáles son los componentes geográficos, si tienen limitantes de altura, limitantes de suelos, tipo de suelo que hay, limitantes de ríos, limitantes, vamos a decir, de zonas de pendientes, cerros, etcétera, ¿no? Y cómo es su nivel de vulnerabilidad, si tienen riesgos de desastres, qué peligros tienen. Entonces, ¿cuál es su estado de vulnerabilidad del territorio? Eso es otra caracterización muy importante en la parte geográfico-ambiental, ¿no? Muchas ciudades, muchos territorios tienen límites que le da el espacio físico, es decir, yo crezco a lo largo de un río y después de eso empiezo a habitar toda la parte de cerros, pendientes. ¿Ok? Entonces eso puede ser un factor que delimita la ciudad.
Actualmente, por ejemplo, estoy trabajando un plan urbano pequeña, donde una ciudad ha crecido a lo largo de canales de riego. O sea, tiene como 5 canales de riego que han estructurado la ciudad. Entonces, hay aspectos naturales que han ido estructurando la ciudad, ¿no? Entonces, eso es un tema fundamental. Eso es bien importante. Al momento de hacer el diagnóstico hay que ir encontrando cuáles son los elementos que estructuran la ciudad, que pueden ser físicos, que pueden ser económicos, pueden ser sociales, pueden ser viales. Una vía puede ser, puede ser el elemento principal y estructurador de la ciudad. Entonces hay ciudades lineales que van alrededor de una vía, ¿no? O de repente hay ciudades que tienen un centro y luego generan anillos y esos anillos han sido producidos por vías. Entonces, hay elementos que estructuran, ¿no? Anteriormente vi, por ejemplo, el caso de Chancay, donde había un puerto y una zona de playas. A través del puerto y la zona de playas se generaban toda una estructura de la ciudad, ¿no? De ahí que ir encontrando esos elementos estructuradores que siempre van a existir y a través del cual se va a tener que organizar la ciudad, ¿no? La caracterización de la gestión, ¿ok? Eso es un aspecto fundamental, tiene que ver con la gobernanza, es decir, cómo la ciudad eh, es gestionada. Entonces hay que ver ahí qué instituciones existen en la ciudad, qué actores están en la ciudad, qué rol juegan los actores, cuál es la economía de la ciudad, es decir, cuánto de dinero tiene. Ahora esa información es muy fácil de conseguir. Ustedes entran al portal del Ministerio de Economía y uno sabe rápidamente cuánto es el presupuesto y cuánto está gastando la ciudad y en qué está gastando cada municipio, ¿no? Entonces, caracterizar la gestión urbana ya no es tan complicado porque ya uno tiene fuentes de información. ¿Qué instrumentos de planificación tiene? ¿Qué instrumentos de gestión tiene? ¿Tiene catastro? ¿Tiene uso verifica si tiene cuánto del territorio tiene licencia de construcción, cuántos son aportantes y pagan puntualmente o cuántos no pagan, qué área del territorio es omisa. Entonces caracteriza también la ciudad en función de la parte institucional, ¿no? Bueno, producto de estos 4 elementos, uno hace la síntesis del diagnóstico urbano que lo vamos a ver, ¿no? Eso es el diagnóstico. Luego trabajamos el tema de la propuesta general, ya es decir, cómo queremos que sea nuestra ciudad. Un aspecto que no está ahí, pero que lo vamos a ver en las diapositivas siguientes, es el análisis de escenarios. Es decir, mi diagnóstico, mi ciudad, el diagnóstico me ha dicho que se comporta de una manera. Entonces, yo puedo hacer escenarios de futuro con lo que está, con mi diagnóstico. Puedo decir, si es que la ciudad sigue igual, sigue la misma tendencia actual, sigue creciendo como ha estado creciendo, voy a llegar a un escenario X. Pero yo le puedo incorporar algunos elementos, decir, no, yo voy a hacer una actividad económica que va a transformar la economía y al transformar la economía va a generar nueva forma de hacer ciudad. Entonces, diseño un escenario 2. Puedo generar un escenario 3 que puede ser, y saben que aquí va a haber un desastre natural y este desastre va a destruir todo esto y por lo tanto, entonces, puedo generar escenarios de diferente tipo donde puedo plantear escenarios probables, escenarios deseables, escenarios catastróficos, etcétera, ¿no? Al hacer esos escenarios, que ahora le llaman prospectiva territorial, ¿no? Yo voy a decir lo óptimo que quisiera y las variables que puedo manejar, porque la construcción de escenario está en función de manejar variables, ¿no? Entonces, lo óptimo que quisiera trabajar es hacer que mi ciudad crezca con estas 3 variables y eso es mi objetivo de ciudad, ¿no? No será el deseado, ¿no? Eso no lo voy a alcanzar, pero en 10 años puedo lograr tal cosa, ¿no? Entonces, eso es mi visión de largo plazo y en función de esa visión y hago mi análisis estratégico que es el famoso FODA, que ya eso lo vamos a trabajar presencialmente, ¿no? Trabajaremos qué es lo que
cualquier rol va a cumplir la municipalidad y otros actores, se desarrollan los objetivos estratégicos, las estrategias, y principalmente se diseña un conjunto de políticas. ¿Qué cosas son las políticas? Las políticas es qué es lo que quisiera que todos los actores estén de acuerdo para lograr la visión que queremos. Vamos a crecer hacia arriba, vamos a densificar la ciudad con edificios de altura. Ok, esa es una política. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Entonces, toda la población se organiza, vamos a dar alturas de edificación, vamos a dar incentivos. Queremos que esta ciudad sea, que no, que desincentive el vehículo motorizado, es decir, trabajemos ciclistas y peatones. Ok, ¿cómo lo hacen? Das una política. Entonces, y esas políticas tienen que ser concertadas, ¿no? O sea, la idea es que todos los actores que tú has identificado en tu diagnóstico estén de acuerdo con lo que vas a hacer. Entonces, esas son las políticas de desarrollo urbano. Finalmente, tienes un modelo físico-ambiental, tu propuesta de ciudad para los 10 años que piensas hacer, y en función de ese modelo, trabajas las propuestas específicas. Las propuestas específicas ya son un conjunto de instrumentos técnicos que tú vas a acompañar a tu diseño, a tu modelo de ciudad, a tu modelo de territorio, ¿no? Van a haber propuestas de competitividad urbana, propuestas de acondicionamiento urbano territorial, hacia dónde creces, competitividad, el tema de económico, qué es lo que va a ser competitivo en tu territorio, el tema, las propuestas de movilidad urbana, cómo vas a trabajar el sistema de desplazamiento, cómo vas a trabajar la zonificación, dónde vas a localizar las actividades, la propuesta de sustentabilidad ambiental, cómo vas a organizar tus ecosistemas urbanos, ¿no? La propuesta de equipamiento urbano y calidad urbanística, dónde vas a ubicar tus equipamientos, cómo lo vas a mejorar, qué tipo de calidad requieres en tu equipamiento y tus servicios urbanos, ¿no? La propuesta de equidad social, es decir, desarrollemos servicios de vivienda, desarrollemos eh, programas de vivienda, programas de renovación urbana. Entonces, cómo trabajamos el tema de la identidad cultural es un aspecto fundamental, cómo hacemos para que la ciudad tenga identidad. Uno de los aspectos que se ha perdido en las ciudades es que ya cada vez no hay identidad, ¿no? Antes uno identificaba y decía, esa es una vivienda del cusqueña. Ahora uno camina por las calles del Cusco y es muy probable que se encuentre que las viviendas son de cualquier tipo menos del Cusco, o no hay algo que caracterice que estamos en el Cusco. Entonces, van a ser los criterios de identidad, ¿no? Y la propuesta de gobernabilidad que está relacionado a cómo hacemos para que este plan se pueda hacer, ¿no? Un aspecto aquí que falta es el tema de marketing territorial. Hay que ponerle marca a la ciudad. La ciudad tiene que decir, tiene que tener dos palabras, tiene que tener un símbolo, tres colores, para que la población, los ciudadanos empiecen a decir, ah, eso es lo que quiero, ese es el modelo de ciudad, ¿no? Entonces, porque el ciudadano de a pie no va a interiorizarse todo el plan, pero sí dos o tres palabras pueden ser bastante. Entonces hay que hacer una propuesta de marketing territorial que les permitan desarrollar, ¿no? Y en base a eso se desarrollan los instrumentos técnicos normativos. En este caso, el reglamento de zonificación, el reglamento del sistema vial, el reglamento de ordenamiento ambiental. Ahora último se está trabajando el tema de redistribución de plusvalía, es decir, cómo hacemos para que la ciudad que ha desarrollado económicamente más devuelva ese dinero para generar nuevas obras, nuevos proyectos, ¿no? Entonces, todos esos son reglamentos que se aplican a nivel de normativa. Y finalmente, se trabaja el programa de inversiones, que son un conjunto de proyectos, de ideas de proyectos, que son el desarrollo de lo que queremos hacer, ¿no? O sea, podríamos trabajar el tratamiento vial, una alameda, podemos trabajar en un equipamiento y un tratamiento de todo un parque, etcétera, ¿no? Entonces, ese listado de proyectos que es realmente lo que se va a ejecutar, eso es fundamental, porque eso debe ir acompañado de un costo, ¿no? De una propuesta de financiamiento, ¿no? Y eso es lo que le va a dar viabilidad
entidad a lo que ustedes van a cambiar. Porque acuérdense que un plan es una transformación de un territorio. Y si ustedes no tienen una idea cómo van a transformar el territorio, entonces no están ayudando, ¿no? Si bien es cierto, los reglamentos, todo eso les ayuda, ¿no? Pero eso todavía es normativo. Entonces tenemos que pasar a un tema mucho más de acción, que es el proyecto. El proyecto sí nos va a plantear y nos va a decir, trabajemos y avancemos, cuánto cuesta, esto va a movilizar población, va a movilizar intereses y empieza a desarrollarse los proyectos que van a modificar. Muy bien. Entonces, como componentes importantes del plan, vamos a tener, a ver, espérense. La sectorización, primero la sectorización urbana. O sea, uno de los aspectos fundamentales que tenemos que trabajar es la sectorización urbana. ¿Qué cosa es la sectorización urbana? Es organizar el territorio en base a su diagnóstico que ustedes han hecho. Van a organizar el territorio y dividir el territorio en áreas relativamente homogéneas, ¿no? Es decir, si yo tengo, por decir, en este caso es la ciudad que ustedes ven es Huancayo, ¿no? Entonces Huancayo tiene la zona negra es la mancha urbana, cómo ha ido creciendo. Acá está el río Mantaro, ¿no? Entonces en esta zona hay otra subcuenca. Entonces, en base a este diagnóstico que se ha hecho, uno dice, bueno, acá hay un conjunto de aspectos que te delimitan el espacio en dos o tres sectores diferenciados. ¿Cuáles son esos criterios que podrías utilizar para sectorizar tu territorio? Uno es que haya unidades de gestión social, es decir, que la municipalidad y la población se ha organizado por sectores, unidades vecinales, asentamientos humanos. Entonces ya cada unidad ya es una unidad diferente. Entonces esos hay que considerarlo. No significa que cada uno va a ser un sector, sino son parte de un sector. Entonces hay que identificar esas unidades de gestión o unidades vecinales que se han creado progresivamente. Dos, es, es muy probable que la ciudad se empiece a generar zonas de conurbación, es decir, centros poblados que se han ido progresivamente apegando a la ciudad. Entonces tú tienes que identificar esos centros poblados que también van a ser, vamos a decir, zonas para poder plantear una sectorización urbana, ¿no? La otra es la ocupación del territorio. Puedes tener ocupaciones dependiendo de tu territorio en zonas altas, medias, bajas, en zonas de laderas, en zonas diferenciadas territorialmente, ya sea por altura, ya sea por tipo de suelos, es decir, entonces, por cuencas, por microcuencas. Entonces tú defines tu territorio. Ese es otro factor importante con el cual tú vas a ver cómo se delimita el espacio, ¿no? El otro tema es las densidades. O sea, muchas veces la densidad poblacional te va a caracterizar un tipo de población. El hecho de tener el mapa de densidades por manzanas te van a plantear ideas de cómo podrían estar organizado esa ciudad, ¿no? Un ejemplo bien interesante, por ejemplo, es el del caso de Curitiba, donde Curitiba, su sectorización es media radial, porque ellos tienen un centro y luego de eso, de cada centro salen en forma de anillo varias vías, ¿no? Y alrededor de esas vías uno ve, todo es densa. Edificios de 4, 5, 6 pisos alrededor de las vías que llegan al centro. Entonces vas a tener una forma urbana que te va a ir diciendo, ay, acá hay un sector, cada anillo es un sector, o cada vía que llega al anillo es un sector. Caracterización de tipo de ciudad de centro poblado, por ejemplo, si es lineal, si es monocéntrica. Entonces, si es una ciudad monocéntrica, ahí puedes dividir alrededor de un centro, cómo vas generando centro-periferia. O si es lineal, es muy probable que se partan en varias, alrededor de un río, alrededor de una vía, se genera toda una ciudad lineal. Si es una ciudad, vamos a decir, que
está relacionado a anillos, es posible que cada anillo sea una unidad, un sector diferente. Bueno, entonces decíamos que hay varias formas de sectorizar, varios criterios para hacer que su territorio lo sectoricen, porque la idea es que es ir trabajando por partes el territorio, ¿no? Tienen que ir trabajando por partes. Eso les va a ayudar a plantear propuestas mucho más específicas de lo que están, de lo que tienen. Eh, eh, Algunos criterios en la sectorización urbana es la tipología del tejido urbano, ¿no? Eh, Esto con Google ustedes pueden ver rápidamente qué tipo de tejidos hay. Hay tejidos urbanos continuos, compactos, hay tejidos urbanos continuos con vivienda aislada, ¿no? O sea, hay zonas compactas y luego aparecen otras zonas compactas y aparecen otras zonas, ¿no? Hay tejidos urbanos discontinuos. La zona urbana aparece zona rural, otra vuelta a zona urbana. Hay una organización discontinua con vivienda aislada, hay discontinuas periurbanas y hay estructura rural. Entonces, el tejido que ustedes vean de arriba, con un Google lo pueden ver rápidamente, les va a dar una idea de su territorio. Incluso el trazo de la ciudad ya te va a ir diciendo, esta es una zona diferente, esta es otra zona diferente, aquí hay un trazo tipo damero, aquí hay un trazo más moderno, acá hay un trazo que han utilizado otro criterio, pues ya te dan idea de lo que es la ciudad, ¿no? Entonces, ese es otro aspecto fundamental para ir viendo el tema de la sectorización. El otro aspecto que tienes que trabajar fuerte y que te dice que es una ciudad es el uso de suelo urbano. ¿Qué cosa es el uso de suelo urbano? Es determinar qué actividades se desarrollan en la ciudad. Hay ciudades eminentemente residenciales, todo es residencial, pero dentro de lo residencial pueden haber residencial de alta densidad, de baja densidad, de media densidad, ¿no? Entonces, eso te va a ir planteando qué tipo de ciudad tienes, ¿no? También la residencia, la zona residencial va a estar acompañada de zona comercial. Hay ciudades que son eminentemente comerciales y muy poco residenciales, ¿no? Eh, Hay zonas totalmente comerciales, ¿no? Que la residencia ya ha empezado a dejar de ser. Por decir, por ejemplo, el centro histórico de Arequipa es más comercial y lo residencial se ha perdido. Hay pocas viviendas y pocos hogares que están en esta zona, ¿no? Bueno, pero hay que indagar, o sea, tu territorio te va a decir qué tipo de suelo estás ocupando, ¿no? Si es como residencial, comercial, en qué zona está la educación, cómo se distribuye la salud, la recreación, la industria, otros usos. Es muy probable que encuentres zonas agrícolas, etc. Les decía que está relacionado al uso de suelo urbano porque aquí hay un tema de marco teórico, hay una discrepancia muy fuerte sobre si es necesario hacer el uso de suelo urbano o no, si es necesario que una ciudad esté dividida por uso de suelo. Entonces ahí hay un tema de teoría de localización que los geógrafos saben y conocen muy bien sobre la teoría de localización. ¿Cómo hago la distribución de las actividades urbanas? Entonces, la teoría de la localización tiene pues muchos enfoques, ¿no? Tiene el enfoque del lugar central de von Thuner, por ejemplo, que dice que alrededor de un centro se va generando un conjunto de actividades. ¿Ok? Puede suceder eso, hay ciudades que tienen ese tipo, entonces tienes un centro que puede ser comercial, luego un centro que puede ser industrial, otro centro que puede ser residencial, etc. Hay otro, el tema de la localización industrial, donde te hablan de que la industria, para que tú puedas abastecer los insumos a una industria, entonces hay toda una teoría de cómo llega el insumo, cuánto cuesta el transporte y dependiendo del costo de transporte y del costo de llegar al consumidor, te trazas toda una forma de localización, ¿no? Esa es la localización
organización industrial. Hay otra de Alfred Weber, la teoría de Kristaller, que dice que la ciudad está dividido no por circunferencia, sino no al estilo von Thuner, sino al estilo de hexágonos, y que cada hexágono al interior de la ciudad va generando formas, ¿no? Entonces, todo esto está relacionado a un tema económico. Hay modelos económicos, modelos geográficos que te establecen un tipo de forma de localización. Entonces, si uno lograra entender matemáticas, y que lo están haciendo en otros países donde las ciudades tienen un comportamiento más homogéneo, lo que hacen fórmulas matemáticas para diseñar la localización. Entonces, en función de las formas matemáticas, generan la localización del mercado, la localización residencial, industrial, etcétera, ¿no? Entonces, eso también es un tema bien interesante que lo vamos a desarrollar en la parte presencial. Luego, el análisis del paisaje urbano natural es fundamental, ¿no? O sea, analizar el relieve, qué tipo de relieve tenemos, la hidrología, cómo se distribuye, qué tipo de vegetación tiene en función del relieve, el tipo de asentamientos, cómo se distribuyen los asentamientos en el espacio territorial, cómo se trazan las vías en el espacio territorial, etc. Una cosa que me había olvidado hacerles notar. Los sectores deben ser espacios que deben ayudarnos a articular el territorio. Pero nosotros hemos estado acostumbrados a que no, más bien queremos desarticular. Y cuando ponemos el río, por ejemplo, en el caso de Huancayo, en esta sectorización, ustedes verán que el río lo que hace es dividir sectores. Cuando si queremos volver un río como zona articuladora, deberíamos tener más bien sectores transversales al río, ¿no? De tal manera que busquemos articulación. Eso es fundamental a la hora que estoy viendo el tema de análisis del paisaje urbano. Creo que ahí es un tema que hay que desarrollarlo. No sé qué ha pasado con la computadora. A ver, un momentito, por favor. Bueno, entonces avanzo porque nos va a ganar el tiempo. Entonces, el análisis del paisaje urbano natural es fundamental porque a partir de ahí va a empezar a diseñarse la articulación del ecosistema, ¿no? Entonces, el recurso, ahí hay un tema importante, la percepción cultural y el recurso visual son aspectos fundamentales para eso. Bueno, hay que tomar en cuenta esos aspectos como para el del suelo urbano que ya te da la morfología. Esto está relacionado ya a la altura de edificación, si es zona densa, no densa, qué tamaño es el lote, hay lotes grandes, pequeños, el tipo de construcción antigua, nueva, deteriorada, ¿no? Si son densas, si es una zona monumental, entonces, esas son características ya morfológicas del territorio que te van a ayudar a tu diseño urbano, es decir, cómo vas a plantear tu propuesta urbanística. Entonces, si tú tienes zonas densas, altas, entonces tienes que compensar territorio. Entonces tienes que pensar si vas a seguir densificando esa zona o de repente no vas a densificarlo y hacer una zona intermedia, menos densa, para llegar a una zona totalmente libre, ¿no? Entonces, tienes que un poco enfocarte y hacer una caracterización de cómo se ha ocupado el suelo. Kevin Lynch era uno de los principales urbanistas que hablaban del hito de la ciudad, ¿no? Tú puedes generar hitos en la ciudad, tú puedas saber hacia dónde te diriges, un parque, un monumento, un edificio alto, ya te van generando hitos para que tú veas la ciudad. Bueno, las tendencias del crecimiento urbano es fundamental, hacia dónde está creciendo. Muchas veces la ciudad crece por especulación. Esta es una lámina del INPLA, por ejemplo,
donde caracteriza a Arequipa y menciona, ¿no?, que una gran cantidad de las áreas de expansión están ahí ubicadas, le han puesto su caseta, su pared, pero no, o sea, supuestamente la ciudad ha crecido hasta ahí, pero no es cierto, ¿no? Las tendencias de crecimiento urbano puede ser por ocupación de áreas. ¿Qué espacios se están ocupando? Ocupando áreas seriazas, áreas agrícolas, se está densificando, se está modificando la zona monumental, que es cómo está creciendo la ciudad ante conocer, ¿no? El análisis de la movilidad urbana, qué tipo de vías tienes, cuáles son los atractores, hacia dónde va la gente, cómo se desplaza. Ahora el tema, eso lo van a ver a partir de mañana, el análisis de la movilidad urbana tiene que ver ya con desplazamientos, es decir, ya no pensar en un sistema motorizado, sino primero pensar en generar polos, centros donde la población no necesite transportarse mucho, sino más bien acceda rápidamente a los servicios. Eso lo van a trabajar ustedes después, ¿no? Tenemos el análisis de vulnerabilidad y riesgos el día de ayer, qué tipo de vulnerabilidad, qué tipo de riesgos tienen en la zona. Y con esos instrumentos ya ustedes pueden tener una síntesis de qué tipo de ciudad tiene. Es un monocéntrico, tiene subcentros, tiene zonas intermedias, zonas de uso mixto, etcétera. ¿Cuáles son esas características? ¿Cuál es la forma del modelo de ciudad que tiene? ¿No? Puede ser un modelo horizontal, lineal, puede ser modelos con dos centros, etcétera. Entonces creo que eso es fundamental porque en función de eso es lo que ustedes van a caracterizar y luego van a hacer sus modelos de escenario. Esto era lo que les decía a ustedes, van a plantear un modelo de escenarios de futuro, qué tendencias van a cambiar, qué posibles cambios pueden haber para que hagan sus escenarios de futuros, ¿no? En función de eso van a joda, qué pueden hacer los próximos 20, 10 años de acuerdo a sus horizontes que ustedes han planteado y finalmente saldrá su visión y su modelo final territorial, ¿no? Cómo hacen para que se articule el espacio que ustedes están planteando a la ciudad y cómo va a incidir en la ciudad. Bueno, nuevos instrumentos de la gestión, ahí para hacerle recordar, las propuestas normativas es la zonificación, las nuevas áreas urbanizables, las áreas de densificación, cómo va a ser la movilidad y los planes específicos. Esto si es que se lo están pensando en un aspecto, si es que están haciendo un plan específico, en vez de hacer planes específicos, van a plantear proyectos específicos, ¿no? Propuestas para la inversión pública y privada, y decir, oye, ¿qué va a financiar el privado? ¿No? ¿Qué proyectos pueden ser de apoyo de financiamiento del privado? Bueno, entonces, eso es el programa de inversiones. Y ustedes pueden ir utilizando, pues, o sea, cómo van a actuar ustedes urbanísticamente, modificando el suelo, clasificando el suelo, pueden rentabilizar el suelo, ¿no? A través de la zonificación, pueden generar nuevas zonas de habilitación urbana, pueden plantear nuevas formas de edificación urbana. Eso lo van a ir normando. Realmente el programa de inversiones públicas, que es lo que van a cambiar, cómo van a hacer ese cambio del territorio que actualmente en su diagnóstico ustedes han encontrado, bueno, malo, cómo lo van a plantear ahora con un nuevo cambio. Entonces ahí viene la propuesta ya que ustedes han planteado en su marco teórico, dirán, pues, ¿saben qué? Quiero una ciudad sostenible. Si han encontrado una ciudad que no tiene condiciones de sostenibilidad, tendrán que hacer todos los cambios respectivos. Si han encontrado un río que desarticula, planteemos un río articulador. Si ustedes están planteando una movilidad urbana, bueno, hay que darle acceso a la bicicleta y al peatón y al transporte rápido, ¿no? Debemos dar más preferencia al uso de espacio público recreacional. Eso es lo que a ustedes les va a plantear su propuesta, ¿no? Bueno, eso es lo que habríamos trabajado hoy. Como les decía al comienzo, la idea es de que ustedes en la parte presencial, nosotros ya deberíamos desarrollar todos estos temas mucho más específicamente, ¿no? Y además como en un trabajo práctico, o sea, la idea es ir a la metodología aprender haciendo, ¿no? O sea, ustedes van haciendo
un trabajo concreto, práctico, y con la teoría que se les da, tenemos que ir ajustando las mejoras. A ver, algunas preguntas adelantadas. Daline pregunta sobre la sectorización, ¿también tiene políticos? Exacto, sí, definitivamente tiene. El hecho de analizar lo que les decía al comienzo, si hay una delimitación por barrios, por juntas vecinales, si hay una delimitación por asentamientos humanos, ya te van dando un nivel de sectores. Eso no significa que esos sean los sectores, es un factor para sectorizar, ¿no? Ahora, porque el tamaño del sector también hay que ir pensando, no voy a hacer un sector de 50 familias o de 100 familias, tengo que hacer un sector más o menos manejable, que me pueda plantear un proyecto interesante. Generalmente yo sectorizo pensando en hacer proyectos de impacto en cada uno de esos sectores. En cada sector habrá uno o dos proyectos de impactos que se van a articular con los otros sectores, ¿no? Entonces, el tamaño también no se trata de hacer temas muy pequeños, sino hacer, vamos a decir, escalas de territorios que puedan ser manejables, ¿no? Que puedan tener proyectos de impacto. En el caso de identificarse un proceso de conurbación entre un centro poblado y el área urbana, esto también me dice Daline, ¿convendría incluirlo como zona de tratamiento especial dentro del PDU o corresponde hacer una? No. Ya les digo, esquema de ordenamiento urbano, a ver, si yo tengo ya procesos de conurbación, es mejor incorporarlo en un solo territorio. Debe ser parte de la zona urbana. No debería ser. Si ya hay conurbación, ya hay conurbación, es parte de un territorio. Pero si no hay conurbación y tengo un espacio diferente, lejos de mi centro urbano, entonces ahí sí ya los trabajo por separado, ¿no? Entonces, cuando yo delimito el ámbito, ahí tengo que definir. Cuando delimito el ámbito, voy a decir mi zona urbana o mi espacio de tratamiento es toda esta zona que incluye zonas de conurbación. Entonces, la idea es que sea una sola. Luego, centros urbanos diferenciados, separados, entonces ahí sí lo trato como zonas diferentes. Que si es que son entre 2.500 a 5.000 habitantes, le hago un esquema de ordenamiento urbano. Aquí me preguntan sobre, justamente Eduardo plantea de que el trabajo práctico que se hará va a ser el plan específico del río Guataná y Cachimayo como corredor interdistrital de integración y renovación urbana. Entonces ahí justamente tendríamos un caso muy específico de cómo el río, estos dos ríos generan un proceso de articulación en toda la ciudad y que pueden generar impacto. Entonces, si tenemos la ciudad sectorizada por partes, es muy probable que vamos a encontrar para un sector alguna actividad, algún proyecto muy específico que me articula todo ese sector. Y así, si sectorizamos toda esa área de intervención, vamos a poder articular con toda la ciudad, ¿no? Sobre el tema de movilidad urbana, COVID-19, me pregunta si hay algún referente de libros para entender la movilidad en los cerros. Interesante eso, ya que existe una diferencia del peatón con referencia al vehículo. Bueno, lo primero que tenemos que entender es, bibliografía sobre movilidad urbana, ahora hay bastante, o sea, hay mucha bibliografía. Los libros blancos que se han hecho en el Perú, en México, en Europa, libros blancos son lo que le llaman los principios de la movilidad urbana, que establecen un conjunto de criterios y de políticas para tomar en cuenta sobre la movilidad. En este caso debemos hablar de desplazamiento, ¿no? Porque la movilidad tendría que estar diseñado para un medio, la movilidad se refiere a un medio de transporte. Si yo voy de un lugar a otro, en cambio, si yo voy en zonas de altura, entonces es muy probable que trabaje más el tema peatonal, ¿no? Aunque, por ejemplo, los que conocen y busquen esta referencia, en el caso de Colombia, ¿cómo se llama esta ciudad? En Colombia hay, ¿cómo se llama esta ciudad? Ya me olvidé.
no es Cartagena. Bueno, ahorita es la ciudad símbolo. En esta ciudad uno tiene escaleras eléctricas a lo largo de varios cerros, ¿no? Medellín. En Medellín, ¿no? En Medellín. En Medellín uno tiene a lo largo de todo el río, tiene un metro, tiene tranvías, ¿no? Y luego tiene centros internodales que se comunican con telesféricos y con vías de bicicletas. Pero también los telesféricos se comunican con escaleras eléctricas que te dan acceso a diferentes zonas de pendiente que tiene Medellín. Entonces ahí, por ejemplo, es interesante, ¿no? Como les digo, hay muchas bibliografías en el tema de movilidad. Yo les sugiero que busquen movilidad urbana, experiencias en el caso latinoamericano, que el BID, el Banco Interamericano y el Banco Mundial ha sacado. Ustedes entren a su base bibliográfica del BID. El otro que tiene bastante información es Hábitat 3, Naciones Unidas, que tiene bastante información, que están construyendo marco teórico sobre esto, ¿no? Y son análisis de experiencias de varios países, ¿no? Entonces creo que eso les puede ayudar. Bueno, entonces, eso es cierto, justo Eduardo me dice de que toda la parte de movilidad urbana ustedes lo van a trabajar, si es que no me equivoco, mañana, pasado y traspasado con el arquitecto Javier Flores, que es especialista en el tema de peatonalización y bicicletas, ¿no? Creo que ahí les va a ayudar bastante. En el caso de La Paz, por ejemplo, ahí tenemos un ejemplo de telesféricos, es un sistema interesante, los que han ido, que están cerca, traten de ir allá, hay todo un sistema de telesféricos que ahí la topografía les ha ayudado, que es un hoyo, y entonces lo que han hecho es un conjunto de telesféricos que van alrededor del hoyo y que del hoyo van bajando, que de la zona alta van bajando hacia abajo, ¿no? Entonces, y ahí han roto el mito de que el telesférico solamente sirve para pasar de zona alta a zona baja, no, ahí tienen todo el telesférico de la zona alta, que es plana, y también telesféricos que van hacia la zona baja. Es interesante ese sistema de transporte de telesféricos, ¿no? Es una buena experiencia. Y hay libros que han sistematizado ese tema, ¿no? Y han sistematizado toda esa parte. En Lima están tratando de hacer un telesférico que vaya del centro de Lima hacia las zonas de Coma, hacia la zona de San Juan de Urigancho, ¿no? Creo que ahí están planteados. Es un proyecto que tiene muchos años de maduración. Ahí hay un tema económico y hay un tema de normas. La otra vez estuve en una exposición de un especialista boliviano que vino a exponer justamente el tema de telesféricos allá, y lo que a ellos les ayudó a que salga el tema de los periféricos fue la voluntad política que tenía el gobierno. El gobierno sí o sí decretó que se tenía que hacer telesféricos, no importando que se iban a ganar el impacto de los transportistas, porque ustedes saben, en el tema de transporte hay muchos intereses, y a veces esos intereses hacen que un proyecto de transporte se demore, ¿no? Arequipa, por ejemplo, tiene más de 10 años tratando de implementar el sistema integrado de transportes, ¿no? Y de hecho que han habido intereses que han acelerado, han disminuido estos procesos. Entonces, hay un tema de gobierno, de gobernanza que tiene que trabajarse también junto a todo este tema. Ok, creo que no sé si tienen alguna pregunta adicional. Bueno, les dejé ahí tienen mi correo, cualquier cosa me pueden preguntar y estaremos más bien atentos a lo que pase a estos días posteriores para ver cómo va a ser la programación de las actividades presenciales que se van a tener, ¿no? Bueno, gracias a todos ustedes y estaremos en contacto. Cualquier cosa me pasan la voz.
y bueno, deseosos de conocerlos y además de seguir impartiendo estas ideas y de, más que nada, de conversar, porque creo que la planificación no es lo final, sino eso se va aprendiendo, todo se va, las experiencias es lo que nutren el conocimiento. Mientras más experiencias tengamos, más vamos a poder debatir sobre cualquier tema. Ok, saludos a todos y hasta pronto.